Perfecto, Celeste. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es el trauma obstétrico. Entonces, la definición que tiene el trauma obstétrico es cualquier afección, lesión, en sí lo podemos resumir todo usando la palabra lesión, que se crea durante el proceso del nacimiento. Y esto inicia desde el trabajo de parto hasta la ligadura del cordón umbilical. ¿Sí? Ese es el límite del tiempo. Y que todas estas son, pues, la mayoría más bien son evitables. Y generalmente suceden a veces hay unas que se pueden causar previo al momento del nacimiento, que sería, por ejemplo, en diagnósticos o procedimientos diagnósticos invasivos, como la amniocentesis, cuando se hace una punción para obtener líquido amniótico para hacer cierto tipo de diagnósticos, cuando se realizan ciertas maniobras obstétricas para extraer un producto, ya sea en el parto o por la cesárea, porque no solo son del parto, sino también pueden ser causadas por la cesárea. Y son todas estas lesiones que van a aparecer como consecuencia de algún mal proceder o alguna complicación durante el parto o cesárea, ¿sí? Entonces, la frecuencia, se dice que esta enfermedad tiene una mortalidad del 2%, el trauma obstétrico en general. Tiene una incidencia de 58 niños por cada 1000 recién nacidos. Y se dijo que en el 2004, en el CONSANUT, que 312,000 neonatos tuvieron alguna lesión por traumatismo obstétrico. Otros investigadores como Lara y colaboradores informan que hay una incidencia de trauma obstétrico en México de 33.8 por cada 1000 nacidos vivos, es decir, del 3.38%. La prevalencia de la parálisis del plexo braquial, que es una de las complicaciones, va del 0.9 al 2.5% por cada, al 2.5 por cada recién nacidos. En estos pacientes se llegan a asociar otro tipo de daños como fracturas o abrasiones, hematomas en nivel de plexo braquial, luxaciones, todo eso podemos también encontrarlo junto a esto. Hay una incidencia del 9% de fractura de húmero, del 5 al 9% de parálisis diafragmática y del 5 al 14% de parálisis facial. Todas estas van a ser de origen traumático, es decir, no van a suceder nada más porque sí, o no van a nacer con parálisis diafragmática, sino que por lo cruento que sea el proceso de la obtención del producto, se van a generar todo este tipo de lesiones. Factores predisponentes o factores asociados que pudieran incrementar la incidencia de esta patología. Bueno, pues vamos a tener varios y vamos a tenerlos de tres tipos, de tres orígenes. Origen fetal, que tienen que ver con el producto, que va a ser macrosomía, del recién nacido a pretérmino, y macrocefalia. En cuanto a maternos, vamos a tener la primiparidad, es decir, que sea la primera vez que va a tener un bebé, la talla baja de la mujer y anomalías o desproporción cefalopélvica. En cuanto a del parto, van a ser presentaciones anómalas, es decir, que vengan pélvicos los productos o que vengan transversos, maniobras obstétricas, por ejemplo, el uso de forceps, parto instrumental, pues más bien es ese uso de forceps, distocias de partes blandas, distocias de partes rígidas, que pudieran alterar cómo va a ser el canal del parto para el producto, ¿sí? En cuanto a la clasificación, se van a clasificar de acuerdo al lugar donde se crea la afección. Entonces vamos a tener las de piel y tejido subcutáneo, las neurológicas, las óseas y las viscerales.
En otras vamos a tener que hay del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, osteocondrosas y también tenemos de piel y tejidos subcutáneos. Va a variar la clasificación de acuerdo al autor, pero más o menos, pues, o sea, todas se van a referir a los mismos lugares donde se está creando la afección. Vamos a iniciar con las osteocartilaginosas. Y en esta vamos a tener la más común que ustedes van a poder observar, que es el caput sucedáneo. El caput sucedáneo es una lesión frecuente en el recién nacido que principalmente ocurre en primigestas y secundigestas y consiste en la acumulación de suero entre el periósteo y la piel cabelluda. Suero es como cuando ustedes se queman y que se les acumula un líquido amarillo transparente. Eso es suero, ¿sí? Es una extravasación de proteínas que vienen de la sangre y del tejido intersticial. Ese suero se va a empezar a acumular ahí, puede ser debido a a un trauma, pues, ¿sí? Ustedes lo van a ubicar en el periósteo porque va a ser de consistencia blanda y tiene límites precisos, puede ser en amplias zonas del cráneo, es blando y va a desaparecer solito. Normalmente no va a necesitar tratamiento. Se produce por un compromiso en el aporte venoso que va a cambiar las presiones que, pues, que condicionan la permanencia de las proteínas y del líquido dentro de la sangre, y esto va a causar una extravasación. Esto principalmente puede ser al comprimir alguna parte presentada de la cara contra el cérvix o con el uso de ventosas, ¿sí? Lo que va a causar aquí, pues va a ser más que nada pues, la presencia de un líquido que pues, puede ser un líquido reabsorbible que generalmente va a aparecer entre suturas, ¿sí? Se va a resolver solito y les digo que este es uno que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial contra el cefalohematoma. El tratamiento, pues no pasa nada, se va a ir quitando después de 24 a 48 horas después de que aparece. Y es por eso que luego los bebés nacen como deformes, por eso es que es el más común y es el que no tiene implicaciones hacia la salud del producto. El cefalohematoma, a diferencia de caput sucedáneo, es una acumulación de un coágulo sanguíneo que se va a acumular igual entre el periósteo y y el cuero cabelludo. Va a ser duro, de bordes bien definidos y puede ser bilateral. Se puede acompañar de hiperbilirrubinemia. Se puede acompañar de hiperbilirrubinemia debido a lo que estábamos comentando en la clase de ictericia, que se van a destruir los eritrocitos y se va a acumular hemoglobina que se va a ir descomponiendo hasta convertirse en bilirrubina, biliverdina y le va a dar esa coloración posteriormente alrededor de donde se ha causado la lesión. Siempre hay que revisar que esta lesión no esté acompañada de una fractura, ¿sí? Porque pues esto pues es causado porque se rompe un vaso. Entonces empieza a filtrar sangre y esto causa un hematoma. Por eso se llama cefalohematoma. El diagnóstico diferencial entre el caput sucedáneo y el cefalohematoma va a ser que en puede haber que en el cefalohematoma hubo hemorragia, inicia horas después del parto, mientras que el caput es inmediatamente como subsecuente al nacimiento, o sea, nace y luego se observa el caput. El cefalohematoma respeta las suturas, mientras que el caput sucedáneo no. Y en el cefalohematoma se puede resolver también solo, pero se tiene que revisar que no haya compromiso de otro tipo de tejidos, ¿sí? La otra diferencia es que el caput es principalmente sobre el periósteo y la piel del cabello, mientras que el cefalohematoma es entre el hueso del cráneo y la gálea poneurótica.
¿sí? La gala aponeurótica es una fibra que conecta que une los músculos del frontal con los músculos occipitales, ¿sí? O sea, por ejemplo, eso que ustedes tienen que se siente que está medio rígido entre su músculo frontal y la parte posterior de su cráneo, no es un músculo, es como es un tejido fibroso que permite la unión de esos dos y que protege al cráneo, ¿sí? Es como y también es cuando ustedes, por ejemplo, cuando les sale un chichón, a alguien pues les tuvo que haber salido algún chichón durante pues en la vida, ¿no? Entonces, eso se llama un hematoma subgaleal, ¿sí? Eso que a ustedes les sale es un hematoma subgaleal. Igual se presenta muy parecido. Si ustedes lo tocan es duro, duele y se empieza a colorear. Y el caput, no. El caput es blando, igual es un poco móvil, se puede presentar en cualquier parte del cráneo, mientras que el cefalohematoma no, ese casi siempre va a estar donde haya suturas. Luego tenemos los hematomas. Los hematomas pueden diferenciarse de acuerdo a su ubicación. Lo más común va a ser el subglial o subgaleal. En este va a haber un sangrado va a haber un sangrado en algún vaso que se va a extravasar a debajo de la aponeurosis, y principalmente estos sangrados son a nivel del occipucio, que es el occipucio si ustedes tocan la porción posterior de su cabeza, van a sentir una bolita ahí. Eso es el occipucio, ¿sí? El 90% son causados por el uso de ventosa o forceps. Entonces, esto va a ser por la acumulación de un sangrado que se va a depositar debajo de la galia aponeurótica, que es ese tejido que les comenté. Este se asocia principalmente, o la mayor causa va a ser el uso inadecuado de forceps y el uso de ventosas. Los forceps no es que sean malos, sino que van a ser como cualquier otra herramienta. Si no lo saben usar los obstetras, pues van a tener complicaciones, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con la práctica. Obviamente para que puedan desarrollar el uso, pues tienen que tener cierto cantidad de práctica para que el desarrollo de esa habilidad incremente, ¿no? Pues no es como que ya por leer cómo funcionan ya vas a saber y pues los vas a utilizar todo el tiempo. En el hematoma subglial siempre hay que tener, además de la clínica y todo eso, hay que tener imagen, ¿sí? Por lo menos un ultrasonido transfontanelar para revisar que no haya presencia de sangre dentro del cráneo, porque esa es la mayor complicación que puede haber, la más grave de las complicaciones. Entonces, cuando se detecta un hematoma subglial, se tiene que revisar eso. Aquí vemos un esquema de cómo se ve el, el hematoma subglial y cuáles son las alteraciones que hay, este, cuáles son los tejidos que los limitan. Tenemos a la galia, que ya les había comentado qué es, y la piel, ¿no? Está la piel, luego la galia, y ahí entre la galia y el hueso es donde se genera este hematoma. Entonces siempre hay que revisar que la transmisión de la fuerza no se haya quedado solamente a nivel de debajo de la galia, sino que se haya transmitido hacia parte del parénquima cerebral y que haya causado una hemorragia intracraneana. Luego tenemos al hematoma del esternocleidomastoideo. En esto se crea una tortícolis muscular que va a ser común en partos con presentación pélvica, aparece en la primera semana de vida y se va a manifestar como un abultamiento. Siempre se debe de descartar que no sea una malformación congénita, pero la diferencia del hematoma de esternocleidomastoideo es que este se va a ir resolviendo a través del tiempo. En máximo 3 semanas va a ir desapareciendo, además de que se va a acompañar de una coloración, ¿sí? Eh,
Entonces hay que revisar eso y que no sea alguna otra alteración que haya sido congénita. Generalmente este tipo de alteraciones no viene sola, sino que se acompaña de alguna otra alteración como parálisis del plexo braquial o luxación de húmero. En cuanto al tratamiento, va a consistir en movimientos suaves de extensión del cuello, evitar que el neonato duerma de lado y tiene una recuperación de 3 a 6 meses. Las complicaciones es que que persista todavía y va a causar alteraciones a nivel de a desviación de la columna cervical y también deformaciones a nivel facial, porque va a jalar tanto músculos como cojines del lado donde se encuentra afectado. El esternocleidomastoideo es el músculo que ustedes sienten cuando giran la cabeza en el cuello, se extiende y viene desde el esternón eh, hasta la apófisis mastoides del occipital, ¿sí? Entonces nosotros tenemos eso y aquí vemos claramente cómo se ve esta modificación, ¿no? Que se ve un abultamiento a nivel de ese músculo. Luego tenemos las afectaciones óseas, ¿sí? En las malformaciones óseas, lo que nosotros tenemos principalmente es, pues van a ser fracturas, ¿no? Y las fracturas, el mecanismo de producción van a ser maniobras efectuadas durante la contracción que pudieran causar una palanca y que esto condicionara una fractura. Esto principalmente lo vamos a ver en presentaciones anómalas como podálica o transversa. Cuando se usan forceps para acomodar, se utilizan maniobras para rectificar la, este, la presentación o cuando se hace uso de una maniobra que se llama maniobra de Christeller, que igual ya hemos visto en alguna vez en obstetricia, que es cuando se colocan las manos sobre el útero para empujar el producto arriba, bueno, de arriba hacia abajo, y se vaya según supuestamente para facilitar que salga el producto. Pero eso no se debe de hacer, está proscrito. Permítanme tantito, chicos. Entonces se presentan estas fracturas y las vamos a ver nosotros principalmente como una como con todos los signos de la fractura, ¿no? Que es tumefacción, pérdida de la, de la, o sea, que se pierde la anatomía, ya no se ve igual, y además hay pérdida de la función acompañada de dolor. Pues esos son todos los signos que nosotros vamos a ver en estas fracturas, los de cualquier otra fractura, solamente que aquí se ven relacionados con alguno de estas cosas que se hace durante la obtención del producto. Bueno, es lo que les estaba comentando. La más común es la fractura de clavícula, que se presenta hasta en el 2% de los recién nacidos vivos por maniobras bruscas o durante las distribuciones, como la de Christeller. Principalmente vamos a ver que esta se va a presentar cuando se extraen los hombros y la presentación pélvica compuesta en la que hay un brazo y una parte de una nalga. Entonces en estas puede causarse esta fractura de clavícula. Principalmente va a ser una fractura de tallo verde. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente saber como el hueso con algunos detalles, pero no va a estar roto, no va a perder su solución de continuidad. Sin embargo, alrededor de él, pues se va a presentar hematoma, dolor, ¿sí? Entonces, se tiene que revisar y cuando la fractura es completa, se va a escuchar crepitación. La crepitación es cuando se percibe como cuando ustedes apretan una bolsita de chetos, suena así como crash, ¿no? Entonces, así suena cuando crepita un hueso fracturado. En la exploración del neonato no debe de omitirse la palpación de clavículas ya que ha nacido para pues, descartarlas. Cuando se cree que existe esto y además se hace
una exploración del reflejo del moro, nosotros, el reflejo del moro es cuando ustedes aplauden y el bebé, más bien sí, pues es un bebé ya, y el bebé, solamente puede alzar un bracito. Entonces, en esos casos, se debe de sospechar que hay alguna alteración a nivel de su articulación que pudiera modificar. En este caso, puede ser, o lo más común sería primero revisar la fractura de la clavícula. Y esto se hace tanto clínicamente como radiológicamente. El tratamiento pues va a ser la inmovilización del brazo con el codo flexionado y el brazo en aducción, es decir, como cuando se fracturan un brazo, en el que se fije el brazo con la ropa del niño durante 10 días. Y en las compuestas y en las completas, en las fracturas completas, pues igual que a veces, bueno, hay que hacer maniobras para reducirla y luego la colocación de estos, de estos, eh, de estos vendajes especiales. Las fracturas de cráneo no son tan frecuentes debido a la maleabilidad de los huesos y que no están unidos, pero sí se puede presentar. Principalmente son lineales y de buen pronóstico. Sin embargo, pues se tiene que revisar para ver que no se cree un quiste, además de que se debe de estar en constante vigilancia para poder para ver si no hay, además de esa fractura de cráneo, haya alguna colección de sangre dentro del sistema nervioso central. En casos muy raros, cuando hay fractura de la base, se tiene que revisar que puede presentarse la presencia de un hematoma detrás de la oreja y esto se llama signo de Battle. La fractura de la base del cráneo, de la base anterior del cráneo, que es cuando presentamos este signo, es de muy mal pronóstico, porque pues pues es muy difícil acceder a ese tipo de lesiones de manera quirúrgica y nos habla de que hay una severidad. Entonces, las fracturas del piso anterior o del piso medio son muy graves. En cuanto a fracturas de grueso largo, la más común que vamos a encontrar va a ser la de húmero y esto principalmente va a ser en su tercio medio. Por eso les comentaba que la de clavícula siempre también se debe de revisar de manera radiológica porque se puede acompañar de estas. O incluso en el hematoma del esternocleidomastoideo también nosotros debemos de revisar que no haya este tipo de alteraciones. El tratamiento va a ser el mismo, va a ser una inmovilización y reducción de esta. ¿Sí? Otro de las cosas que debemos de revisar es que no crepite. Aunque a veces esto es algo morboso, ¿no? Porque si nosotros ya vemos que el brazo se ve deformado, es mejor tomarle la radiografía, ya se va a ver cómo está y cómo la van a reducir. Ustedes no hacen eso, obviamente lo hace el ortopedista pediátrico y él igual coloca los movimientos, mecanismos de inmovilización. Nada más ustedes deben de saber los cuidados y cómo se debe de tener el yeso o fibra de vidrio, lo que sea que le colocan como inmovilizante. Luego tenemos los traumatismos periféricos o los nerviosos periféricos, que es otra clasificación, que son las lesiones nerviosas que debidas a la elongación, compresión o ruptura de nervios, de plexos nerviosos correspondientes. Y estas, nosotros vamos a encontrar que entre ellas se encuentran la parálisis facial, que el mecanismo de producción es por la compresión del nervio a la salida del agujero. El nervio facial abandona el cráneo por detrás de algo que se llama apófisis estiloides, ¿sí? Que se encuentra, y entre esa apófisis hay algo que se llama agujero estilomastoideo, ¿sí? Cuando se usan forceps, se puede, durante la rotación, lesionar donde emerge ese nervio, y pues generalmente pues, va a ser unilateral, y cuando encontremos esta emergencia, bueno, cuando dañe esta emergencia va a causar una parálisis periférica, en unilateral con incapacidad de cerrar el ojo del lado afectado, con desviación de la comisura facial hacia el lado sano. Va a haber dificultad para la alimentación, va a haber borramiento del surco nasolabial y el tratamiento puede durar una semana o varios meses y principalmente va a ser pues sintomático.
puede ser que se va a basar en humidificación de la córnea, estimulación neuromuscular, este, y entonces cuando este llega a durar más de ese tiempo, se tiene que enviar a neurofisiología y a neurología y a rehabilitación para que se pueda hacer un tratamiento integral de esta lesión. Luego tenemos las lesiones del plexo braquial que se presentan principalmente en los niños que tienen como factor de riesgo hipertrofia o que haya distosia de hombros, es decir, una desproporción pélvica entre los hombros y los orificios y el orificio externo o real de la pelvis. En pues se presenta de 5 a 10, se asocia, además de la lesión del plexo braquial, con fractura de clavícula, húmero o lesión o parálisis facial. En esta vamos a tener dos variaciones, que una va a ser la de Erbs-Duchenne, que es una lesión a nivel de C5 y C6, y esta es la más frecuente porque se presenta en el 90%. En esta la clínica se va a basar en un brazo afectado con rotación. En esta va a ser como una posición de mesero, yo le digo. Es un antebrazo en extensión y pronado, ¿sí? Se ve como si la tuvieran un meserito, miren. Ahorita les voy a enseñar aquí. Ven, es como un meserito, pero si la tuviera por abajo. ¿Ya vieron? O como si les... Sí, o sea, se ve extendido y con la mano en pronación, como... Pero pues obviamente no es como mesero porque el mesero la trae por arriba, ¿no? Y la trae extendida. Pero, o sea, es como para que se acuerden, es como de un meserito, ¿sí? O como si estuvieran jalando sus manitas, ¿sí? ¿Ya vieron? Esa es la más común y suele ser unilateral. Lo raro sería verla bilateral, pero lo más común es que sea unilateral. No hay presencia de o reflejos osteotendinosos y en el reflejo del moro va a ser asimétrico. Luego tenemos la parálisis del plexo braquial inferior o de Klumpke, que es una lesión a nivel de C7, C8 y dorsal 1 o torácica 1, que constituye el 5% de las lesiones y se asocia con frecuencia a una lesión superior. En esta va a haber flexión de la muñeca, dedos semiabiertos en capacidad para la flexión. Cuando hay compromiso de D1 se puede producir síndrome de Horner en el que hay alteraciones a nivel de ojo. El tratamiento va a ser la inmovilización del hombro con férula y después de 7 días movilización pasiva y frecuente para evitar contracturas y atrofia. En esto también se debe de revisar, bueno, o más bien esto luego la vamos a ver asociada a fracturas. Entonces, si la fractura se tiene que durar más tiempo, pues entonces hay que moverlo de otra manera para estimular a los músculos. Durante los 3 meses se aplicará una férula de ortoplast que abarque desde la articulación de la muñeca, codo y hombro, 90% en aducción, 45% en flexión, 45% en rotación externa en el hombro. En el codo, de 80 grados en flexión y en muñeca, en ligera dorsiflexión. Y aquí tenemos la de Klumpke, ¿no? Que aquí se ve como, se ve invertida a la de, a la de, se ve invertida a la de Duchenne, ¿no? En esta vemos que se ve la mano se ve en un ángulo de 90 y aquí, para que las recuerden, la de Duchenne es la de propina del mesero, ¿no? Que la reciben, bueno, esta más bien sería como propina de soborno o algo así, que les dan el dinero como por atrás. Y recuerden que la lesión es de C5 a C7. Y en la de buen hombro, mala mano, es la de Klumpke. Buen hombro, mala mano. O sea, sirve todo menos la muñeca. Y en esta, lo principalmente que van a ver es, bueno, las lesiones de C8 a T1. Y aquí es más rara. Recuerden que la más común es la de Duchenne. Luego tenemos lesiones abdominales. En las lesiones abdominales vamos a tener la parálisis diafragmática, que va a ser la pérdida del movimiento del diafragma. Esta puede ser unilateral o bilateral. Los síntomas va a ser dificultad respiratoria, taquipnea, cianosis y disminución del ruido respiratorio.
Aquí vamos a encontrar también algo que se llama respiración paradójica, que es en la que van a ustedes a ver invertidos los movimientos de inhalación y exhalación. Normalmente en el recién nacido se va a ver durante la inhalación que el abdomen se amplía y que durante la exhalación se comprime. En esto va a estar invertido. Ustedes a nivel de radiológico lo que normalmente van a encontrar va a ser un ascenso del nivel costodiafragmático al nivel afectado. Es, por ejemplo, esto que ven ustedes en el lado izquierdo de la imagen, se ve como ese ángulo se ve elevado con respecto al pulmón derecho. El tratamiento va a ser tratar el problema respiratorio, una plicadura del diafragma, y esta puede ser pues, potencialmente mortal, ¿no? Entonces se tiene que estar muy al pendiente de estos síntomas que se presenten de manera temprana. Luego existen los traumatismos medulares, que son por partos pélvicos con retención de cabeza última, tracción en sentido lateral y hiperextensión de la columna, fractura de vértebras o lesión medular. Los síntomas van a ser parálisis flácida, priapismo. Priapismo es es una erección mantenida más de 30 minutos. Distensión vesical por vejiga neurogénica, es decir, no va a poder, no, esto es por una lesión medular que no le permite que se regule con el parasimpático el reflejo de la micción y el reflejo de la erección, ¿sí? El tratamiento pues tiene que revisarse con un neurocirujano pediátrico y soporte ventilatorio, porque en este puede haber alteraciones a nivel respiratorio. Luego tenemos lesiones intraabdominales que son menos frecuentes. En estos principalmente los factores predisponentes van a ser la premadurez, la posmadurez, trastornos de la coagulación, partos muy traumáticos, maniobras violentas de reanimación neonatal, perforación gástrica por sonda rígida y afecciones del hígado por compresión abdominal externa. Los síntomas van a ser datos de shock hipovolémico, palidez, taquicardia, taquipnea, distensión abdominal, hepato y esplenomegalia en la lesión del vaso. El diagnóstico se va a dar por el ultrasonido y el tratamiento va a ser transfusión y manejo quirúrgico. En la hemorragia suprarrenal va a ser principalmente por presentación pélvica y distóxicos. Los síntomas va a ser letargia, rechazo a la vía oral, ictericia, respiración irregular, hipoglicemia. El tratamiento van a ser corticosteroides, glucosa, corregir la anemia con transfusión y puede que haya un riesgo de insuficiencia suprarrenal en el futuro. Y eso sería todo de trauma obstétrico. Profe, Ya les compartí. ¿puede repetir ese último, por favor? Que en la hemorragia suprarrenal hay un riesgo Sí. a futuro de insuficiencia suprarrenal. Entonces puede que tenga que estarse revisando con el pediatra para ver sus niveles de cortisol, ¿sí? Y pues si tiene bajo eso, pues se va a tener que dar una suplementación con corticosteroides de por vida, ¿vale? Ok, Ya gracias. les pasé el link de esta. Ya, creo que ya. ¿Ya? Sí, ya. Ah, sí, ya. Bueno, pues ya si quieren váyanse a su otra clase. Que les Vale, vaya gracias, bien. profesor. Nos vemos la próxima. Sí, el viernes nos toca otra vez esta materia. Entonces, cuídense. Bye. Bye.